Bien, muchas gracias. Yo por mi naturaleza me voy a parar porque no me gusta estar sentado. Y le agradezco la invitación y este momento para poder compartir con ustedes un trabajo que en realidad representa un trabajo de muchas personas. Es un trabajo que hemos venido realizando como parte de un programa de colaboración entre estos dos centros, que son dos centros fundados que tienen país para desarrollar un potencial de ciencias sociales y también con el apoyo de otros proyectos que son los mecanismos de fondos y todos vienen de los centros que ha apoyado CONICET como Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. Digo que es un proyecto combinado, tenemos un equipo de personas que nosotros trabajamos hace ya varios años con colaboradores internacionales que forman parte de esta red con el cual hemos estado pensando todo este trabajo. La gente, un fuerte grupo de personas que vienen de Inglaterra, de Estados Unidos, de Alemania, pero también de Nueva Zelanda y de Suiza más recientemente, donde hemos estado centrados en entender los aspectos más esenciales que me enseñó este caballero, que probablemente algunos conozcan, otros no. Este es un investigador, psicólogo social, judío, que arranca de la guerra, polaco, y se radica en Inglaterra. Él, junto a otro caballero, en Estados Unidos, relativamente contemporáneos, marcaron un hito a la transformación de cómo la psicología venía entendiendo los temas de la identidad de las personas. Por muchos años, hasta los 50, por publicar el 54 este libro, donde se hace un quiebre en esta noción de que los problemas sociales esencialmente eran mediados por factores contextuales. Y era una pregunta muy importante que abordaba la psicología, la psicoanalítica y otros disciplinas. Y la psicología de la época esencialmente trataba de explicar la conducta desde las diferencias individuales. Las personas somos de determinadas maneras y eso hace que uno, por ejemplo, fuese más prejuicioso o más intolerante. Por tanto, había un foco en los rasgos de la persona. Como eres tú, como fuiste criado, crea unos ciertos rasgos, unas características, y eso hace que tú seas un determinado. Henry Taussler y Olmo rompen ese paradigma. Y en realidad se dan cuenta que lo que las personas somos, en parte, es por el hecho de que vivimos en un contexto grupal. La explicación de los grupos como una gran fuente de influencia cambia la naturaleza de la psicología individual para explicar fenómenos que la psicología individual no era capaz de explicar. Por ejemplo, todo revelaba que las personas que eran altamente prejuiciosas, eso en la época en que el prejuicio racial en Estados Unidos estaba extremadamente explícito, no era suficiente decir que las personas solo cuando eran racistas e intolerantes eran personas que tenían solo ciertos rasgos. El racismo y la intolerancia también existían en personas que supuestamente eran más criminales. La pertenencia a los grupos, que fue el gran eje que marcó Henry Taussler, postuló la idea que en realidad las personas no tenemos necesariamente características negativas, sino que los grupos, a través de la influencia de aquello que hacen, piensan y dictaminan, son tan potentes para guiar, orientar los pensamientos, las ideas de las personas. Y nace aquí la noción de la identidad social, que en realidad uno es lo que otros también son. Por membresía, por pertenencia, la influencia de otros es tan potente que hace que uno pueda actuar en tanto miembros del grupo, incluso aunque sus rasgos características individuales no coinciden con lo que el grupo es. Olmo, por otro lado, se focalizó esencialmente en entender cómo la tensión entre los grupos podía cambiar y dar origen a una mejora en la reducción de los prejuicios. ¿Por qué era posible cambiar? Y él propuso la llamada hipótesis de contacto. Él pensaba que la mayoría de los grupos que exhiben prejuicios o tienen creencias negativas hacia otros, en psicología lo llamamos cognición, a veces estereotipo, o actitudes individuales más específicas como el prejuicio o la conducta, que es la discriminación, que es la expresión más conductual de la discriminación. Esto en parte se debía en que las personas que pertenecen a distintos grupos esencialmente no se conocen, no interactúan. Por tanto, no tienen oportunidad de someter a juicio estas creencias que uno puede concluir de múltiples fuentes.
con quién uno anda, con quién se socializa, etc. Entonces, él postuló que bajo ciertas condiciones, no cualquier forma de contacto podía dar origen a un cambio de agenda. Esta hipótesis ha gobernado la agenda de muchos investigadores en el mundo y llevó a desarrollar mucha investigación para probar qué ocurre en los contextos sociales donde hay o no hay contacto con las personas. Por ejemplo, se ha estudiado por qué el contacto puede reducir el juicio. Hay bastante evidencia a nivel internacional que revela que efectivamente, bajo las condiciones que propuso un contacto favorable de cooperación, de igualdad de estatus, donde uno conoce a otro y hay apoyo institucional, el contacto sí efectivamente reduce el juicio. Un reciente análisis en donde estaba Tom Petrie, el primer estudiante de doctorado, y Linda Trop, que es una de nuestras colaboradoras en el proyecto, mostró en más de 500 estudios, que es una literatura muy amplia, de manera sistemática que el contacto reduce el juicio. Nos da lo mismo entonces la segregación, la separación social, porque eso alimenta los contenidos más negativos. Sin embargo, también hay condiciones donde el contacto puede funcionar incluso cuando las funciones no son óptimas. El mero hecho de interactuar puede ser mejor que incluso no tener contacto. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Tom Petrie, el año 97, publica un trabajo que hizo en varios vecindarios de Europa, en ciudades donde tenían barrios mixtos. Piensen si soy bien lo replicáramos en Conchalí, en la Comuna de Santiago, por un tema de migración en Chile. Son barrios mixtos donde conviven distintos grupos sociales. ¿Qué es lo que determinaron? Mientras más diversos eran los barrios, mayor era la probabilidad de que se desarrollaran relaciones de amistad entre miembros de distintos grupos, lo que a su vez predijo menores niveles de prejuicio hacia esos grupos. También notaron que el prejuicio era un predictor de las relaciones de amistad. Obvio, si uno tiene prejuicio, uno no se quiere juntar con aquellas personas con las cuales tiene evidencia negativa. Lo interesante es que este efecto desde la conducta a la actitud es más fuerte que la actitud a la conducta. Le hemos corroborado muchos estudios. Por tanto, generar o estimular contactos, vínculos de amistad entre distintos grupos debiera tener correlato de reducir conductas de actitudes negativas. Otro ejemplo. ¿Por qué el contacto, las relaciones de amistad reducen el prejuicio? Tom Petrie y también Linda Trop, basada en la idea de Stefan y otros colaboradores, establecen que cuando uno se vincula con otros en interacción, en la amistad intergrupal, aquí no estamos hablando que yo soy amigo de los que son parte de mi grupo, estamos hablando de hacerse amigos de otros que piensan distinto, que tienen otra raza, otra etnia, otra idea política, otra religión. De esa amistad estamos hablando. Reduce el prejuicio en parte porque estimula aprender acerca de cómo somos nosotros, o porque estimula mayores niveles de empatía grupal. Uno empieza a entender los puntos de vista de los otros, uno empieza a sincronizar con el dolor del otro cuando es un grupo que está opuesto al sufrimiento, o porque reduce, estos signos indican que reduce los sentimientos de ansiedad intergrupal, es decir, aquella tensión que emerge cuando entramos en contacto con grupos que son muy distintos a uno. Entonces, la amistad lo que hace, aumenta la empatía, aprendemos más de los otros y reducimos la ansiedad. Todos estos mecanismos median la relación entre contacto y prejuicio. Entonces, si el contacto realmente es bueno, de buena calidad, me hace empatizar más y por esa vía reduzco prejuicio. Cuando aprendo más de los otros, a través del contacto, reduzco prejuicio. Y si reduzco la ansiedad, estoy reduciendo algo que promueve el contacto negativo, promueve el prejuicio. Entonces, este mecanismo es muy interesante, sobre todo porque los vínculos positivos de la amistad ayudan a romper esa cadena más negativa que produce la ansiedad con el prejuicio. ¿Qué implica ansiedad? Porque no todos tenemos el mismo... Manuel, tiene razón. Cuando hablamos de ansiedad intergrupal, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están en un contexto que no conocen a nadie
Y entra a una sala y hay personas que están vestidas de una manera muy distinta a uno, hablan otro idioma, y ustedes están en ese contexto social. El sentimiento de ansiedad intergrupal es el que emerge cuando tú estás enfrentado a grupos que son muy distintos, porque hablan otra lengua, porque hablan cosas distintas y generan esta emocionalidad negativa. Está documentado en muchos estudios, lo hemos documentado y les voy a mostrar ejemplos. Entonces, cuando uno entra en un contexto grupal distinto, donde conmigo uno no está con un propio grupo, produce el sentimiento. Y ese sentimiento normalmente es un precursor de la emoción. Normalmente se activa cuando hay mucha incertidumbre. Le voy a dar otro ejemplo que muchas veces se experimenta. Jóvenes que van a una plaza y hay un grupo de jóvenes que uno no sabe qué están haciendo. Pero uno dice, mejor no me acerco ahí porque me siento inseguro, genera ansiedad. ¿Se entiende? Es cuando uno se enfrenta a situaciones donde hay mucha incertidumbre. ¿Qué ha sido particularmente importante? La amistad en particular ha sido algo muy esencial. Muchos estudios, aquí mencionan ejemplos, varios que hemos hecho en Chile, muestran que cuando uno crea vínculos de amistad con grupos distintos al propio, de eso estamos hablando acá, no es que yo me haga más amigos de mis amigos, de mi propio grupo. Esto es cuando uno cruza la barrera que tiene con el propio grupo. Y por eso cuando hablamos de amistad interétnica, son niños chilenos indígenas que tienen amigos mapuches y viceversa. Lo hemos estudiado en contextos políticos, cuando gente de izquierda tiene amigos de derecha, o cuando alguien es creyente en una religión particular y tiene amigos de otra religión. Esas relaciones de amistad son las que nos referimos acá. Son claves para mejorar las actitudes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dice hoy? Si yo tengo buenos vínculos, tengo buena razón para no sostener estas creencias que he aprendido, he escuchado o finalmente tengo respecto de otros grupos. La amistad típicamente reduce esta ansiedad y predice cambio a través del tiempo. Entonces, nos hemos puesto a estudiar este tema en Chile hace ya varios años y hemos elegido varios contextos. Este es uno de los trabajos que realizamos hace ya algún tiempo en colaboración con nuestros colegas de Inglaterra, Rupert Brown, que fue mi profesor. Él es directo discípulo de Henry Tasher, se formó con él en Bristol. Está también Hans Zageska, que es exalumna de Rupert, como yo lo fui, y el mejor que yo, lo hizo en posteriori un doctorado. Y con ellos fuimos a estudiar en un contexto donde poco se había estudiado en la literatura de contacto, que involucraba experiencias de relaciones de amistad entre niños mapuches y chilenos indígenas en contextos escolares en Chile. ¿Qué pasa cuando un niño tiene contacto y vínculo positivo con grupos distintos? ¿Redunda en que yo voy a tener actitudes más favorables o no produce ningún efecto? Además, quisimos explorar lo que técnicamente llamamos los mediadores, que explican por qué más amistad va a redundar en menor prejuicio. Quisimos abrir esta cadena para entender mejor lo que ocurre en este proceso de cambio de contexto. Stefan y Stefano son dos investigadores que se han dedicado mucho tiempo en Florida a trabajar el contacto que tienen los mexicanos con los norteamericanos, esa zona grande de Estados Unidos. Y ellos plantearon que el contacto frecuente y de calidad, de buena calidad, con personas distintas al propio grupo, aumenta el conocimiento y disminuye la ansiedad. Fíjense, aumenta el conocimiento y disminuye la ansiedad. ¿Se acuerdan que mencioné primero el estudio de contacto inicial? Entonces nosotros propusimos que este era el proceso a través del cual el contacto logra influir en el prejuicio. Esta es la cadena, si ustedes quieren, de procesos que deben ocurrir. Cuando yo entro en contacto, lo que voy a lograr en parte es aprendo acerca de cómo son ellos. Cómo son ellos y además requisito cómo somos nosotros. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? Eso a su vez reduce los sentimientos de ansiedad. La incertidumbre de quiénes son, qué piensan, qué hacen, normalmente está usada la ansiedad. Por tanto, no conocer o conocerlos más debiera ser un precursor negativo de la ansiedad. Por tanto, debiera reducir este sentimiento que yo le digo. Y por esa vía, también reducir un precursor del prejuicio. Es decir, contacto puede reducir los sentimientos de ansiedad
por medio de aumentar el conocimiento acerca de los otros, cuando entra un vínculo positivo. Esta es la cadena que fuimos a testear y fuimos a evaluar en el contexto escolar. Hicimos 2 estudios. Primero, estudiantes mapuche en Santiago de Temuco y estudiantes mapuche, especialmente en Temuco, en 2 momentos distintos en el tiempo. En el primer estudio, a diferencia de otra había diferencia en la activación o la visibilidad de la atención que estaba acompañando en ese momento a los estudios que hicimos en esa zona del país. ¿Qué fue lo que ocurrió? Recuerden, aquí estamos mirando esencialmente qué es lo que piensan niños mapuches de escuelas cuando les preguntamos a ellos, describan o caractericen cuántos amigos chilenos no indígenas ellos tienen dentro de sus sala de clase, dentro de su colegio. Esto es muy común observar. Reportan más contacto y más número de amigos que al revés. Los niños chilenos reportan menos que al revés. Los niños mapuches también reportan conocer más acerca de esa cultura. Los sentimientos de ansiedad son relativamente bajos y los niveles de perjuicio también lo son hacia los niños, hacia los grupos de chilenos. Cuando uno ahora analiza lo que llamamos las asociaciones entre estas variables, miramos simplemente que mientras más estos niños conocen a los otros grupos, más o está conectado positivamente con los vínculos de amistad como esperamos que ocurra. Por tanto, estos niños que reportan tener más amistad, más amigos con niños chilenos e indígenas, reportan conocerlos más, reportan sentirse menos ansiosos y reportan menos niveles de perjuicio. Si ahora vamos a testear el modelo que nos propusimos, esto fue lo que encontramos. Por un lado, contacto sí predijo el conocimiento, como hemos dicho. Contacto promueve la oportunidad para que uno aprenda acerca del otro grupo, lo que a su vez redujo la ansiedad, como habíamos predicho. Y esto también fue un predictor significativo de perjuicio. Por tanto, el contacto actúa reduciendo la ansiedad, dado que nosotros comenzamos a aprender más acerca de nosotros. Y al reducir la ansiedad, reducimos un precursor negativo positivo de perjuicio. Fuimos y lo probamos en el segundo estudio, en una muestra completamente independiente, y logramos obtener lo que se llama una réplica de estos resultados. Nuevamente, los valores son relativamente parecidos, pero lo que importa es que el patrón de relaciones es sistemático. Mientras más estos niños aprenden, más conocen, por tanto, por esa vía se sienten menos ansiosos, se produce menos tensión, lo que a su vez redunda en la reducción de la presión. ¿Sí? De la ansiedad se pasa a una reducción del perjuicio, pero hay más. No, la ansiedad es un precursor de perjuicio. Entonces, si yo estoy reduciendo algo que promueve esto, si cae la ansiedad, también va a caer. ¿Me explico? ¿Se entiende? O sea, en el fondo tengo una caída o sea. La idea es que el contacto reduce algo que predice perjuicio. Si tú reduces la ansiedad, esto entonces va a caer. Esto es una cadena de procesos. Entonces, ¿se entiende, no? ¿Te lo logro explicar bien? Entonces estamos reduciendo algo que estimula el perjuicio. Entonces decimos que lo reduce algo que promueve esto, entonces es una buena noticia. Esto siempre es positivo. La ansiedad, casi todos los estudios de ansiedad muestran que más ansiedad uno siente y se activan los perjuicios, se activan las creencias negativas. Eso es muy común observar. Bueno, toda la evidencia que hay en Chile con este grupo, yo le estoy poniendo el foco en el sistema escolar, pero lo hemos estudiado entre grupos políticos, entre grupos que pertenecen, hay grupos inmigrantes, hemos estudiado hace harto tiempo ese tema. Contacto en general es una buena noticia en general. Es mejor contactar, tener vínculos, no tenerlo, normalmente la gente se apoya en lo que escucha, en lo que ve en los medios, o en lo que otros ven también. Tomamos la decisión, y esto es parte de una línea más amplia de desarrollo, dijimos, bueno, si el contacto es tan bueno, tenemos que entender por qué las personas se hacen amigos. ¿Por qué hay unos que están más predispuestos a hacerse amigos que otros? ¿Por qué hay grupos que viven separados? ¿Qué hace que uno no quiera juntarse con otros? Esto nos llevó a plantear la idea de un modelo longitudinal de contacto. Y sabemos que hay factores que son antecedentes que explican lo que llamamos contacto inicial. ¿De qué depende que uno
en una sala de clase donde conviven niños distintos, uno quiera dar un paso y acercarse a otro distinto. Por su raza, por su orientación política, religiosa, porque es un inmigrante. ¿Qué hace que las personas se motiven a hacer? No todos se motivan. Algunos lo hacen. ¿Qué lo hacen? Pero después que se inicia el contacto, nos interesa mucho entender los factores que explican por qué nos hacemos amigos. Una cosa es que yo venga a contacto en una sala de clase y otra cosa es que construya vínculos potentes de amistad. Porque sí sabemos que la amistad tiene un enorme correlato en lo que ya le estamos buscando. Porque sabemos que la amistad produce efectos favorables. Entonces nos fuimos a estudiar esto en la sala de clase y nos preguntamos acerca de un set de preguntas referidas a lo que nosotros llamamos las normas. Esto de hecho son teorías que vienen de la sociología, donde las normas que guían nuestra conducta son extremadamente influyentes en la persona. ¿Qué es lo que sabemos? Estos son autores muy clásicos en la sociología, pero así hay muchos autores que en la sociología instalaron la discusión acerca de las normas. ¿Qué sabemos? La mayor cantidad de la evidencia confirma que las personas en realidad tendemos más a conformarnos que a romper las normas. Seguimos mucho más las normas de lo que creemos y declaramos hacer. Somos bastante obedientes en general. Y por tanto, revela que las normas tienen un efecto muy potente en la vida de las personas. No las normas solamente las externas, como las que establece una ley o una constitución. Estamos hablando acá de las normas que las personas construimos, percibimos y creemos que otros tienen. Estos mismos caballeros que mencionaba antes, Bartley y Stefan, ellos consideran que una de las razones por qué las personas experimentan ansiedad, este sentimiento de tensión, es porque al interactuar con personas de otros grupos, decían ellos, temen que los otros miembros del propio grupo no aprueben esto. Voy a ocupar la típica metáfora de los jóvenes. Uno te juntas con ellos. No es bueno que te juntes con ellos. ¿Cuántas veces uno escucha a los papás diciendo eso en los carros? O gente de tu propio grupo. Imagínense yo soy alguien que viene del trauma de la dictadura y ya soy un entorno de la izquierda. ¿Quién va a tener más valoración de su propio grupo para que tenga amigos de gente de derecha? Eso no es fácil de romper. Esas normas que me dicen, que me dictaminan con quién me junto y con quién no, son muy potentes. Y romperlas es más difícil. Entonces las normas es parte de lo que nosotros anticipamos, debiera tener un rol en este proceso. Las llamamos del propio grupo porque son las normas de los pares que dictaminan quién, con quién me junto. Si yo me desvío de esa norma, a veces pago precio muy alto. A uno cuesta atención. Gracias. Entonces, hay que tener cuidado. Las normas sí tienen un rol fundamental en la persona. Estudiamos aquí dos tipos de normas. Las que yo percibo mis pares tienen respecto de mí. Las llamamos normas prescriptivas. Prescriben lo que yo puedo hacer. En inglés tiene una palabra muy rara que se llama injecting. ¿En qué medida yo percibo gente de mi grupo valora, estimula que yo me junte con ellos? Esas son normas prescriptivas de los pares. Pero también estudiamos las normas de lo que uno percibe en el contexto escolar, mis autoridades escolares, el director del colegio, los profesores, quienes administran la institución. En qué medidas ellos también estimulan que yo me junte o interactúe conmigo. Hoy por decir que cuando no existe el apoyo institucional, por mucho que promueva contacto, el contacto no va a estar apoyado por eso, ese contacto no funciona bien, no se generaliza. El apoyo institucional, las normas, es muy relevante. Entonces, en este trabajo, nuevamente en el contexto de muchos niños que participaron en este estudio en la zona de Temuco y en Santiago, fuimos a preguntar en qué medida la amistad intergrupal previa, es decir, niños que declaran tener amigos antes de que comience el estudio, o las normas que perciben en la escuela o de sus pares, sus compañeros, de su grupo. Si yo soy mapuche, ¿qué me digan mis compañeros mapuche? Valoran y quieren que yo me junte con huincas o al revés. Fíjense lo que encontramos.
Estas son variables de contacto. Aquí estamos prediciendo por qué la gente quiere entrar en contacto con otro. Y miren lo que encontramos. Por supuesto que si yo tengo amigos, si soy un niño mapuche y tengo amigos chilenos o indígenas, eso estimula positivamente en generar más contacto. Lo que ya sabíamos, ¿cierto? Las normas, sin embargo, aquí nos da algo muy relevante. La escuela, cuando entrega la señal de que estimula que los niños tengan contacto, lo valora y lo estimulan, los niños piensan y actúan conforme a eso. Nos da lo mismo entonces cuando el director genera acciones y promueve interacción en la sala de clase. Esto lo perciben y lo reportan los niños, no los estudiantes. Lo importante, fíjense ahora, el peso que tienen las normas cuando son los pares. Esto para efectos de desarrollo evolutivo en los niños es muy relevante. Los pares. Pero aquí nos preguntamos, ¿dará lo mismo los pares cuando yo soy alguien que pertenece al grupo que es dominante y mayoría? ¿O cuando yo pertenezco al grupo que es minoritario en tamaño? Entonces uno hace esta pregunta y mira lo que encontramos. Esto técnicamente lo que se conoce como una interacción. Y lo que nos dimos cuenta, que en el caso de los niños no indígenas, niños chilenos no indígenas, para ellos sentirse más cómodos en las relaciones de contacto aumenta sustantivamente cuando perciben que sus pares valoren y estimulan que ellos hagan. Pero cuando ven que sus pares no lo quieren, miren cómo caen. ¿Fijan? Es decir, las normas influyen en iniciar contacto con el otro grupo. Este efecto es mucho menos marcado en el caso de los niños mapuche. Va en la misma dirección, pero realmente las normas de pares se transforman en algo muy potente para los grupos que son colectivos en el contexto escolar. En cambio, y esto es lo interesante, que en el caso de las normas de la escuela se da el patrón inverso. Esto es un estudio que replicamos el mismo modelo en escuelas de niños latinos y estudiantes blancos en Estados Unidos, con los mismos sistemas. Las normas de la escuela vienen a jugar un rol muy importante, especialmente para los niños que son minoritarios. Nos da lo mismo estar en un entorno donde uno percibe que la autoridad promueve el contacto, por tanto, ellos implementan. En cambio, los niños que pertenecen al grupo mayoritario, fíjese, no hace una diferencia que la escuela haga o no haga. La consecuencia de eso es muy importante, porque estamos entendiendo que las normas operan distinto dependiendo si estamos hablando de grupo dominante o de grupo que son dominantes. Entonces dijimos, vamos a escudriñar este tema con más profundidad. Y tomamos la ventaja de entender estas normas que llamamos perspectivas con los pares y la escuela. Y vimos si eso era capaz de promover la intención de iniciar contacto entre los niños. Después, a lo largo del tiempo, ya no en un momento determinado, sino que en varias mediciones. Esto es lo que nos permite el estudio longitudinal. Saber que los niños que reportan hoy día, yo veo que hoy día me quieren que yo me junte con ellos, me quiero juntar con ellos de verdad en el tiempo. Eso es lo que dan los datos longitudinales. Después esperamos que estos datos variaran dependiendo si eran normas perspectivas para los padres o la escuela, lo que encontramos en Estados Unidos. Y además esperamos que esto fuera mediado por las otras normas que les mencioné, las descriptivas. Una cosa es pensar lo que yo creo o pienso que mi grupo valora que yo haga. Si yo pienso que lo valoran, yo me siento motivado a hacerlo. Y otra cosa es lo que yo veo ellos quieren hacer. Eso es lo que nosotros llamamos la norma descriptiva. Lo que yo pienso que ellos quieren hacer. Que no es lo mismo lo que ellos quieren que yo haga. ¿Me siguen? Entonces, combinamos estas dos normas y nos fuimos a probar en estos estudios longitudinales. Primero, tomamos el caso de estudios migrantes. Quiero hacer un punto para que ustedes vean que un patrón equivalente se da en contextos donde involucra niños donde pertenecen al grupo minorías de tamaño dentro de los contextos claros. Ustedes saben, para qué decir, estas son cifras muy recientes de lo que le ha pasado a Chile en el último tiempo. Este flujo de crecimiento hoy día se estima en torno a un 6% del total de la población.
Nosotros desde este año ya habíamos anticipado que esto podía llegar en torno a un 6 o 7%. Se estima que Chile va a llegar al 10%, más o menos dependiendo de las políticas del Estado, a equivalencia de lo que tienen los países de la OCDE en volumen de migración. Este crecimiento muchas veces es afectado asociado en la mayoría de los países al impacto de la percepción de amenaza de los grupos migrantes. Cuando estos grupos tienen baja tasa de representación de la población, no son un problema desde la perspectiva de muchas personas que son más intolerantes a la migración. Esta es la distribución que tenemos hoy en Santiago. Fíjense, Santiago tiene 700.000 migrantes, el 10% de la población de Santiago. Es equivalente a lo que existe en países donde este tema produce tensión social. Lo mismo pasa en Antofagasta, que en menor proporción, pero ciertamente es alta relativa a la población de Antofagasta. No se sabía, pero esta es la nueva composición. Chile por muchos años tuvo a Perú, Bolivia y Argentina. Eso era su tres vecinos y ahí estaba el grueso de la población migrante. Obviamente los flujos migratorios recientes del último periodo hicieron cambiar la posición de la migración. Esto nos abrió un tremendo tema. Aquí hay colores de piel distintos, hay otros idiomas, hay otras culturas muy distintas a la propia. Ergo, hay mucha oportunidad de vínculo, de creación de contacto, oportunidades de contacto y por tanto mecanismos para reducir la presión y el prejuicio y ya sabemos que existe. Entonces nos metimos a varias de las escuelas a medir qué le pasa a los niños peruanos y a los niños chilenos y cómo se relacionan en el tiempo, se relacionan. Voy a explicar este dibujo que es un poquito más complejo, pero lo van a entender muy simple. Esto lo llamamos tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. Imagínense algo así: fuimos en marzo, después fuimos en septiembre, después fuimos a fin de año. Es para que se entienda la idea que es a lo largo del tiempo. Y le preguntamos a los niños, en este caso a los niños chilenos, dentro de una sala de clase, y después les preguntamos a sus compañeros peruanos dentro de sus salas de clase. Es dentro del entorno donde viven estos niños cotidianamente. Y preguntamos, ¿en qué medida tus compañeros chilenos valoran, quieren y estimulan que tú tengas amigos peruanos? También preguntamos, ¿en qué medida ves que ellos quieren tener amigos peruanos? Y después les preguntamos a ellos, ¿en qué medida tú quieres tener amigos peruanos? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que yo veo. Ellos quieren de mí, esto es lo que yo veo, ellos quieren, y esto es lo que yo quiero de mí. ¿Se entiende? Miren lo que encontramos. Replicamos el efecto que encontramos en el estudio en Estados Unidos. Los niños chilenos, las pares son muy relevantes para predecir cambio en la intención percibida de tus pares. Mientras más veo que ellos quieren que yo tenga amigos, aumenta mi idea de pensar que ellos también quieren. Y si yo veo que ellos quieren, yo debería tener más expectativas de tener contacto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un entorno donde veo que mis amigos, o yo percibo, esto es percepción, puede que la práctica no sea así, pero si yo pienso que ellos quieren que yo tenga amigos, va a influir en mi intención de contacto. Pero este fíjense ocurre en el tiempo. Cuando estamos acá, al principio del año escolar, produjo una respuesta a mediados del año. Es decir, esto cambió en el tiempo, se produce un cambio. Estamos diciendo entonces que las normas pueden promover cambio en la conducta de las personas a lo largo del tiempo. Imagínense ahora que uno pudiera estimular esto. ¿Cómo estimulamos en el contexto escolar que los niños aumenten esta percepción de que otros quieren que ellos también quieren? No encontramos ese vínculo que hubiera explicado la mediación completamente. Fuimos a preguntarle lo mismo a los niños peruanos de la misma sala donde están los niños chilenos. ¿Y qué es lo que encontramos? Que las normas solo llegan a ti, pero no influyen. Lo que encontramos en Estados Unidos era parecido, ¿se acuerdan? Las normas de pares eran principalmente importantes para los grupos mayoritarios. Fuimos a preguntar ahora, ¿qué pasa con las normas de escuela? ¿Para quién eran importantes las normas de la escuela? Para los grupos comunitarios, ¿se acuerdan? Miren lo que encontramos. Para los niños chilenos no hay efecto excepto esto. Si yo veo que mis compañeros, si pienso que ellos quieren tener, debe ser bueno que yo también lo haga. Pero esto significa que eso no. En cambio, los niños migrantes encontramos lo que esperamos. Los niños migrantes, cuando ven que la escuela está
estimula que ellos tengan contacto con niños chilenos, ellos entonces se van. Entonces es muy interesante las normas que promueve el contexto escolar. Si esto lo replicamos en el inmobiliario, fuimos a mirar este mismo proceso con estudios ahora donde la distancia del tiempo es mayor, pero tenemos el mismo principio. Ahora estamos hablando de niños chilenos no indígenas en el contexto de salas, aulas escolares de varios colegios, tanto en Santiago como la novena región, y que lo que encontramos, fíjense, los niños chilenos, mientras más perciben sus compañeros chilenos quieren que ellos tengan contacto, más piensan que ellos quieren que tengan, y aquí encontramos más intención y también confirmamos esta forma de dirección que esperábamos. Es decir, cuando tú estás en un entorno, lo que piensan tus padres es tremendamente importante. Esto desde el punto de vista del desarrollo evolutivo del adolescente es crítico. Lo que piensan tus padres dictamina mucho lo que tú haces. Entonces la norma, fíjense, tiene un efecto a lo largo del tiempo. En el caso de los niños mapuche, ni nuestros patrones para la norma de pares. Pero si lo encontramos con la norma de la escuela, ¿cómo lo encontramos con los niños migrantes? Encontramos el efecto de las normas, el efecto de la normalidad de la intención y el efecto de la intención tal cual lo habíamos encontrado en el libro. En otras palabras, las normas operan de manera distinta para los distintos grupos. Esto es no menor tratándose de situaciones donde uno tiene contextos donde las normas deben ser aprendidas de manera diferencial. No podemos asumir que todas ellas operan de la misma manera en todo el mundo. Resumiendo entonces, las normas perspectivas de pares, aquellas que establecen lo que yo pienso, ellos quieren de mí, ellos quiénes son parte importante de mi ser. Cuando yo le hablaba de Ashley, se refiere a eso. Quienes forman parte de mi grupo son muy influyentes en lo que yo valoro, hago, siento. Importante ver que otros de mi grupo valoran que yo haga algo es muy relevante. Las normas prescriptivas de la escuela fueron especialmente relevantes en el caso de niños peruanos y mapuche. La señal que da un profesor, un encargado de PP, un director, una autoridad escolar cuando estimula, este es un mensaje que le llega especialmente a los niños migrantes, o a los niños mapuche en el caso de los casos. Y por tanto, la manera como intervenimos en la escuela es muy distinta. Por tanto, las normas de pares en la escuela deben ser consideradas importantes para, fíjense, lo que estamos prediciendo es intencionar el contacto. En la práctica queremos fortalecer la idea de que uno debe hacerse amigo de otro, pero una manera de hacerlo es trabajar en una manera. Ciertamente, resumiendo el contacto, la experiencia o la evidencia que estamos mostrando, es que no da lo mismo cuando los niños están segregados. Por eso el contacto debe estimularse de manera positiva. ¿Cómo se hace el contacto? Jugando. Cuando un profesor crea actividades pedagógicas que integran a los niños, no los separa necesariamente. Genera, estimula vínculos favorables donde se establecen relaciones de igual a igual, donde el estatus, las diferencias de estatus que existen afuera, no se reproduzcan dentro de las familias. Las normas, ya hemos hablado bastante acerca de cómo es importante que las normas promuevan el contacto. Entonces, fíjense, las normas llegan a las actitudes porque transforman el contacto. Entonces, no podemos olvidar el tema de las normas cuando queremos ver el contacto. Las políticas públicas, entonces, deben estar orientadas a este propósito a través del sistema escolar y el fuego que tiene este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Un montón de desafíos aparecen a partir de los resultados que nos comenta el profesor Roberto González, porque efectivamente el tema es bastante más amplio y complejo que los elementos que pone ahí como discusión, de reflexión y de conclusión, ¿verdad? Yo no puedo dejar de comentar que sí considerar que nuestras ciudades no contribuyen mucho al contacto, porque tenemos modelos urbanos extremadamente segregados. Ahí habría que entrar en otro tema, ¿no? El urbanismo y cómo pensamos nuestras ciudades, y también lo que pasó con él, quizás en otra categoría, ¿no? Pero en un país que tiene espacios altamente segregadores, ahí es harina, ¿no? Cómo ingresar
generar políticas públicas que promuevan el contacto, que entendemos es extremadamente necesario para el conocimiento del otro. Pero sí, en el mundo educativo se abren algunas posibilidades hoy en día. Parte de la legislación que está empezando a entrar en vigencia promueve precisamente el contacto entre iguales que son diferentes, ¿no? La ley de inclusión que atiende, digamos, a generar mecanismos que no segreguen el ingreso a la escuela. Precisamente lo que busca hacer es que en las escuelas públicas se encuentre mayor diversidad de estudiantes. Eso podría de alguna manera favorecer el contacto y la comprensión intercultural. Pero también existe otra ley a la que no se le ha prestado demasiada atención y que abre una nueva oportunidad, que es la ley de fortalecimiento de la formación ciudadana en las escuelas. También se abren ahí ventanillas de oportunidad para favorecer lo que es el contacto en iguales que somos diferentes, para avanzar de una multiculturalidad a una interculturalidad, ¿no? Una comprensión entre culturas diferentes que apunten al desarrollo colectivo. Sin más, quiero dejar con ustedes al profesor Manuel Antonio Garretón para que nos regale 15 o 20 minutos de su tiempo en comentarnos la presentación del profesor Roberto González. Profesor Garretón, muchas gracias por estar acá y dejamos el micrófono a su disposición. Muchas gracias. Gracias a Roberto por haberme invitado a participar en esta presentación y a la Fundación de la Pública por haber visto el espacio para conversación. Yo tengo un comentario muy integrado, tengo como distintos tipos de observaciones que me pueden dar respecto relativamente desordenado a lo que yo digo. Partiría señalando que algo semejante a mí me llama la atención en la manera que he hecho el estudio, la ausencia de, por ejemplo, una crítica, no tiene una pregunta, la ausencia de la dimensión socioeconómica. Es decir, todos los mapuches o peruanos pertenecen al mismo nivel socioeconómico y todos los no indígenas, digamos, extranjeros, pertenecen al mismo nivel socioeconómico entre ellos y al mismo nivel socioeconómico de nosotros. La variable socioeconómica yo creo que es muy importante, inclusive y también es una pregunta que yo hago y que tiene relación con el punto que señalaba la moderadora del debate, la profesora, que a mí me llamaba bastante la atención esto, si uno toma la parte más elemental, comienzo del modelo, digamos, alfa, no, Orpo es el segundo, pero y uno dice, ya, está claro, a mayor cantidad de contacto, obvio diría uno, mayor conocimiento, y eso, entre más conocimiento tengo más seguridad, por lo tanto tengo menos ansiedad, y por lo tanto tengo más capacidad de caer mejor, y por lo tanto ya no tengo prejuicios. Ahora, el enemigo fundamental de este modelo, no es el enemigo teórico, el que tenga otro modelo, pero, digamos, es la segregación. Y aquí uno puede poner los distintos tipos de segregación.
Y eso tiene que ver, por lo menos, yo diría con dos ámbitos. Uno que está en la vaca, es de la ciudad. O sea, cuando usted tiene, introduzco la dimensión económica, una comuna como Vitacura, Las Condes, ya casi más mezcladita, pero todo lo tengo usted como. Entonces usted dice ahí, son todos pertenecen al mismo nivel socioeconómico. En la medida que todos pertenecen al nivel socioeconómico, teóricamente, si yo aplico el modelo, esa gente debería tener prejuicio hasta los que no están en el mismo nivel socioeconómico. Si además los que no están en el mismo nivel socioeconómico tienden a ser más de otra posición religiosa o de otra posición ideológica o de refuerzo, entonces lo que está claro que el proceso, y digamos ya no vale la pena para la disputa entre Lavín y Torrealba respecto de a qué se dedicaban los parques de Las Condes en Vitacura. Y tiene que ver también con el hecho, por ejemplo, que una de las cosas más interesantes que se hicieron en el periodo de la Unión Popular fue el intento de generar en la ciudad, la comuna, espacios de otros sectores socioeconómicos, pero los sectores socioeconómicos nada más pueden poner los variables, pero no para el socioeconómico. Entonces, lo que está claro es que el sistema de planes reguladores y todo eso lo que debiera contemplar son, como ha pasado en algunos países, porcentajes importantes de vivienda de sectores de otros niveles económicos, pero tampoco agrupados como lleno. Porque entonces se reproduce ese mismo. Entonces, ahí hay un tema que me parece clave y tiene que ver, digamos, el otro ámbito del ámbito educacional. Y de nuevo vuelvo rindo un homenaje a uno de los miembros del directorio de la fundación, que se llama Andrés Cruz, que hizo una película más maravillosa de la tradición chilena que se llama Machu Picchu. ¿Y qué no quiere Machu Picchu? Era un poco la experiencia de St. George, que es la experiencia de él. Que en la época de Allende y un poco antes, los sacerdotes lo que hicieron fue integrar. Ahora, eso generó una enorme cantidad de pruebas, es decir, lo que está claro entonces, que usted no va a disminuir el prejuicio, por lo tanto la distancia, si usted no hace, y ahí hay un problema, ¿verdad? Desde arriba, una reforma, tanto en la ciudadanía, con la obligación que haya ricos que viven en barrios pobres, pobres que viven en barrios ricos, etc. Y eso es un problema. Y lo otro es la escuela. Porque el problema que veía yo era en el estudio, era que entiendo, por lo que entendimos, estaba con el perfil, por lo que tú explicaste, es que se trata de los peruanos de esa misma sala de clase. Ya, pero que resulta que tenemos una suerte, que tenemos una sala de clase en que hay peruanos y hay chilenos. Pero en el 90% o más de las escuelas, eso no hay. O sea, tú no vas a encontrar en la escuela del barrio alto mapuche. O vas a escuchar muy poco. No sé si vas a encontrar personas, si en las escuelas de Temuco, por ejemplo, en la escuela principalmente
o eran más o menos balanceadas. Entonces, lo que quiero decir es que hay un problema aquí tanto de la estructura de las ciudades y al menos de las ciudades y de la escuela, que parece donde lo que uno dice que la única posible a hacer es imponer el contacto. Porque si no hay contacto, por definición. Yo soy con los que están conmigo, los que son iguales a mí. Tengo prejuicios a los otros. La única manera que tengo de no tener prejuicios es a los otros conocerlos. Es decir, y para conocerlos no tener contacto. Pero no tengo siquiera contacto. Porque voy a la escuela con una... Y fíjense la importancia de la reforma educacional en ese sentido sobre el tema de segregación. La no selección. Que las escuelas no pueden elegir. La importancia de la tómbola. Que es lo que en un momento se empezó a imponer, que después fue para atrás. Y entonces mi impresión es que usted solo lo puede hacer desde arriba. Cuando digo desde arriba, puede ser porque desde abajo se pide y se exige y hay movilización de expresión. Pero es decir, es un acto político de alguna manera de ruptura e impositivo. Usted tiene que imponer el contacto, porque si no, la ciudad y las escuelas están diseñadas para que no haya contacto. Y por lo tanto están diseñadas para producir prejuicios. Si es que sigo tu pueblo. Y me parece tiene la ventaja de tu simplicidad. No podría discutir el problema, tiene la ventaja de ese modelo de la simplicidad. Bueno. Entonces, ahí esa es una primera reflexión que quería hacer. Digamos, hay una necesidad de la introducción para poner variables económicas. La segunda era el pensar que el poder empezar el T1 supone hacer un acto de fundación, de creación, de transformación, de reforma, donde hay un T1, un tiempo 1, para que se empiecen a encontrar, porque todo está hecho para que no se encuentren en las ciudades y en la escuela, y en las escuelas. Y eso tiene importancia también en la medida que lo socioeconómico está relacionado, mejorado para el momento lo étnico, porque iba a la espera de la pregunta si estaba vendido aquí la variación económica. Pero la variación económica está claramente asociada a las variables ideológicas, a las rendiciones del mundo. Y por lo tanto, si usted tiene ciudades y escuelas de un determinado nivel socioeconómico, también la tiene de la misma posición ideológica y política, y por lo tanto lo que usted tiene es una sociedad de tipo segmentada y fragmentada, que no encuentra un espacio en el cual haya el contacto. Eso, el contacto, en este caso, el contacto ideológico. Y eso yo creo que es una expresión interesante en el profundo debilitamiento democrático. Tiene que ver con el hecho que quienes votan tienden a ser de más alto nivel socioeconómico de los que no votan. Eso se sabía. Y siempre se ha sabido que cuando el voto es voluntario, tienden a votar porque tienen mayor capital cultural. Sobre todo cuando se pasa la obligación de voluntario. Si ha sido voluntario toda la vida, no hay problema. Bueno, el problema es otra cosa. Pero lo que está comprobado por los datos, yo sé que Roberto los datos me interesan, una certeza de la ciencia política es que cuando se pasa de voto obligatorio a voto voluntario, van a votar
más acomodados, la gente con mayor capital cultural y social. O sea, los que eran partidarios del voluntario son partidarios del voto elitario. Y convertir al resto en otro que hoy llamamos los idiotas, es decir, los que no participan en la vida. Una última observación que tiene que ver con algo que estaba en los papeles que mandaste, pero que no. Entonces, pero que me parece importante decir. ¿Hay o no un relativo problema, un problema de contenido? ¿O estamos hablando de algo abstracto o formal que tiene que ver con el hecho de que haya contactos? No importa qué tipo de contacto. Dicho de otra manera, si yo lo que tengo es menos prejuicio en uno, menos prejuicio en otros, lo que tiendo es no necesariamente a internalizar, a tomar en cuenta las normas, los valores, las visiones del otro, sino a aceptarlas. Y entonces, en un esquema que en el texto que me dio Roberto se llamaba de integración, que significa, que planteado como ideal, significa que yo estoy contento y quiero mantener mis normas, pero acepto las normas de los otros, a diferencia de rechazo las normas de los otros y solo hago las mías, rechazo las normas de los otros y también rechazo las mías son marginales. Distinguía 4 tipos de una integración. Yo me integro porque no pierdo mi cultura. Yo acepto mi cultura indígena, pero también acepto la de la. Esa es integración. La otra es yo acepto la cultura del otro y rechazo la mía, me asimilo totalmente de gente a quien. La otra es yo acepto, yo rechazo la del otro y rechazo la mía, o sea, soy un marginal. Nada más. Y la buena era yo tengo la mía y acepto la del otro. Yo tengo la impresión, y eso es una impresión, que esto es cercano al enfoque de lo que se llama lo multicultural, pero no es lo intercultural. No es lo intercultural. Entonces uno dice, hay un cambio de actitudes en lo que está planteado en ese momento. Pero no hay un cambio cultural. La cultura de la sociedad, lo que uno diría como sociólogo, es la relativa debilidad. Hasta ahora todo es puro aporte desde la psicología. Pero la debilidad sería precisamente eso, que lo que no se plantea es el tema del cambio cultural por el cual los valores de uno y otro se entremezclan y dicen otra cosa distinta. No es yo me integro, integrado porque están los dos integrados en la misma esfera, mitad y mitad. Actuales, conviviendo, coexistiendo, pero no generando de ahí dinámicas culturales diferentes, otro tipo de cultura. De otra manera,
yo aprendo a respetar al otro, no aprendo del otro para cambiar lo que yo soy. Entonces, a mi juicio, hay un problema de teoría de cambio cultural que está como... no digo que eso se dé, pero no veo. Bueno, sobre eso era mi observación. Unos minutos para hacer preguntas al público. Atrévanse, aprovechen la participación de los dos grandes académicos aquí presentes. Tengo una pregunta para acá, otra para allá y otra para allá. Las agrupamos y después damos la palabra a nuestros expositores, ¿les parece? Estimados, su nombre. Mi consulta es respecto a lograr, porque la descripción de la investigación y de los investigadores pero me gustaría precisar esa noción de la amistad que aparece aquí, ¿no? Y de cómo la vamos a entender entre el grupo minoritario entre sí o entre el grupo minoritario y el dominante. Y lo otro es, bueno, ¿qué conocimiento es el que yo tengo de otro? Y a partir de ese conocimiento, ¿qué prejuicio de que divino? Porque todo está denunciado nada más como tal, como concepto. Pero ¿cuáles serían los prejuicios que se eliminan con el contacto? ¿Cuáles son las principales diferencias que había entre el grupo minoritario y otro mayoritario? Y a ver, ¿cuáles serían los elementos de contacto? Porque me dio la impresión que la primera muestra era de las minorías entre sí. Después pasamos a otro. Bueno, y hay muchas más cosas que sugieren ahí. Por ejemplo, el contacto en la escuela y el contacto entre los adultos, la adultos. O el contacto, como se insistió varias veces ahí, entre quienes de la derecha, entonces ya tiene otro corte, ¿no es así? Y es más de adultos, etc. Y lo último es que cuando se habla de la escuela que prescribe, así se facilita el contacto entre padres. Pero eso es un aparato institucional, ¿no? O cómo va eso aliado con los programas de estudio. Bueno, me queda más por ejemplo, los lugares donde se hizo el estudio, pero lugares urbanos, provinciales, etc. Gracias. Aquí tenemos una pregunta múltiple de Eduardo, porque se explica en el concepto de amistad, las categorías del grupo de contacto y un poco a propósito de las categorías de las escuelas participantes. Estimamos, su nombre y la pregunta. Me llamo Daniel Flechi. Mi pregunta es acerca de las normas de las escuelas que se han incorporado dentro de la Araucanía y la región metropolitana. ¿En qué consisten estas normas y cuáles de estas normas pueden ser las que pueden ser más eficientes para estimular este contacto y incentivar este contacto dentro del colegio y los niños mapuches y no mapuches? Y también quería preguntar acerca de cómo las normas buenas y normas malas que salieron de iniciativa dentro de los niños no mapuches pueden incentivar a una mejor calidad de contacto, pero no tanto en los niños mapuches, pero de igual forma el contacto, la calidad del contacto dentro de los niños mapuches tiende a ser menor. ¿A qué se debe esta como menor calidad del contacto dentro de los niños mapuches? Hola, mi nombre es Elena. Tengo muchas preguntas, pero voy a hacer una pregunta y un comentario sobre el estudio. Creo que, o sea, no sé si se pudo ver, pero en las diapositivas salía que los niños estaban como entre 14 y 18 años, que es una edad de mucha adolescencia, media difícil, complicada. Y donde también en el fondo existe una especie como de diferenciación del proceso entre mujeres y hombres. Y si en el fondo se pudo ver, o quizás, o no se enfocó quizás tanto, como si las mujeres o los hombres incluyen más o incluyen menos, o si tienen como más disposición al contacto. Sí. Y mi comentario era sobre... se me olvidó. Perdón, eso. Gracias. Gracias. Entonces ahí se introduce una nueva variable de la pregunta que sí se analiza un poquito el tema
género en función de la caracterización de los participantes del estudio. Su nombre y la pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Guajardo. Quería agradecer en primer lugar esta apertura también a dar cuenta de los resultados del trabajo que venimos desarrollando, me parece personalmente muy interesante. Y además muy provocativo, por cierto. Bueno, soy sociólogo y hace quizá 1 año y medio he venido acompañando una experiencia de trabajo en la Escuela de Idiomas Indígenas que está instalada acá en la región metropolitana y que ha sido parte de un trabajo de distintas identidades en la región, de distintos pueblos. Entonces, a partir de esto, digamos, me parece quizás que es interesante saber o indagar si hay otro tipo de variables que puedan explicar este modelo en función, por ejemplo, respecto del entorno, ¿no? Del establecimiento educacional, iniciativas como de lengua u otro tipo de actividades que finalmente puedan también contribuir, ¿no?, a reducir, digamos, el prejuicio. Eso fundamentalmente. Muchas gracias por la pregunta y por acá tenemos la última palabra pedida. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Gervasio Mariqueo y la verdad que no sé si llamarle pregunta, pero de todas maneras la voy a hacer. Me parece, o plantear alguna inquietud, me parece que el estudio presentado adolece de mucho sesgo, porque solo visualiza esta interacción, esta comunicación, esta llegada del escolar chileno no indígena con el mapuche. Dentro de ese acercamiento, este estudio que se favorece de una profundidad mayor, porque dentro del chileno no indígena, hoy día aquí en Chile nos encontramos con una variedad y una gran gama, donde de alguna manera el sociólogo lo insinuó, donde está gente que no es, incluso ni siquiera chilena, pero que está bajo las normas chilenas. Y aquí voy al punto, que yo creo que para hacer un análisis un poco más concreto, efectivo, hay que tomar otras dimensiones más, aparte de lo educacional. Y dentro del contenido educacional está el contenido histórico, ¿ya?, el contenido geográfico, el contenido socioeconómico, de alguna manera fue mencionado, el contenido religioso, porque hoy día, yo esto lo digo por conocimiento de causa, de forma muy directa, porque yo trabajo como educador tradicional en colegios donde me encuentro con niños de diversas nacionalidades, y toda educación en estos colegios apunta a chilenizar, no a formar una persona íntegra. Entonces al niño mapuche lo están chilenizando y están, por otro lado, livianamente folclorizando la cultura mapuche, por ejemplo. Entonces todo esto está mucho. Entonces yo digo, ¿cuándo se va a abordar? Y esa sería mi pregunta. Un trabajo, un análisis más íntegro, basado en lo nacional y no tanto de las experiencias europeas. Eso sería. Gracias. Una pregunta sencilla, no sé qué el anécdota. Yo creo que vamos a tener que exigirle a la base pública, al Centro de Estudios Interculturales Indígenas y al Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social una nueva jornada para seguir profundizando estos temas, porque nos vamos a quedar con muchas ganas de precisamente de profundizar en algunas de las temáticas. Por lo pronto, le vamos a dar la palabra a Roberto para que puntualice algunas de las dudas que aparecieron en el
final a profesor Garretón para que pueda dar algún comentario respecto de lo que se ha conversado en estos minutos. Roberto, por favor. Bien. ¿Copio el micrófono? ¿Se mueve mucho? ¿Sí? Ahí. Bien. Primero agradecer comentarios, preguntas. Prefiero hablar de mí. Por favor. A Manuel Antonio le hice una trampa. Porque efectivamente cuando lo invité me mandó una presentación mucho más extensa. Y cuando supe la cantidad de tiempo que tenía, tuve que cortar. Entonces, y lamentablemente corté algo que tiene que ver con la pregunta que está haciendo Gervasio. A propósito del comentario que hizo la tercera reflexión Manuel Antonio. Efectivamente, la idea de tener, y voy a partir por la pregunta de Gervasio que me parece muy relevante, no todos los chilenos piensan lo mismo acerca de los pueblos originarios. Y eso es evidente. No todos los chilenos reciben igual a los migrantes. Eso también es evidente. Lo que nosotros estudiamos en esta matriz que mencionaba el Manuel Antonio es la disposición que tienen los chilenos a que los pueblos originarios mantengan o no su cultura y que tengan o no experiencia de contacto con la cultura chilena local. Cuando uno logra la integración, hay una valoración de esa diferencia cultural. Y me va a tener un punto ahí, en que es algo que uno aspira a producir un cambio cultural. Nosotros en psicología tenemos inevitablemente el problema, como también lo tiene la sociología, cuando la sociología quiere explicar la conducta de factores psicológicos, no tiene. Nosotros no tenemos la herramienta para explicar, o más bien la tenemos, pero el foco de la explicación es claramente acotada. Por tanto, parto aclarando que esto no pretende explicar los problemas y los prejuicios que tenemos hacia los pueblos originarios o los migrantes. Lo que estamos tratando de como hilar muy fino en aspectos específicos. El prejuicio ciertamente se debe a razones históricas, obviamente a razones geográficas, de segregación. La segregación, me gustó mucho como dijiste, el principal enemigo de esta pregunta. Porque evidentemente la segregación lo que hace impide o restringe lo que uno llamaba las oportunidades de contacto. Cuando uno no tiene oportunidad de contacto, no tiene cómo aprender del otro, no tiene cómo saber del otro, y por tanto jamás se va a ser amigo de otro que no tiene ninguna posibilidad. En el COES y en el CIR, en estos dos centros, estamos haciendo investigación que combina los factores contextuales, así se llaman, territoriales, geográficos, también hay componentes de la historia que hablan acerca de este problema de no reconocer a nuestro pueblo originario en múltiples ámbitos de la vida social. Por tanto, los factores contextuales sí son muy relevantes. Si yo pudiera incorporar todo eso a nuestra investigación, créeme que los niños no tendrían capacidad de responder. Lo que nosotros hicimos fue, literalmente, contactamos a más de 100 establecimientos escolares, más de 100, a sus directores y fuimos en zonas rurales y urbanas, respondiendo a las preguntas que hicieron, y quisimos justamente poner foco en las escuelas porque ese es un espacio muy propicio para estudiar el contacto. Aunque ustedes no lo crean, aunque hay niños mapuche y chilenos dentro de la sala de clase, no siempre hay contacto adentro de esa sala de clase. ¿Me explico? No porque estén con las oportunidades se garantizan vínculos de amistad. Voy a citar ahora, en el año 54 en Estados Unidos, se declara por ley que se acaban los liceos públicos y las escuelas que estaban hasta ese año segregadas por raza. Los niños blancos iban a una cierta escuela, los niños de color iban a otras escuelas. Por ley, fuerzan a esos niños ahí juntos, lo que decía Manuel Antonio. El sistema tiene que forzar. Es una intervención del sistema. Yo les pregunto, ¿cambió el año 54? ¿Desapareció el racismo y los prejuicios en Estados Unidos? A pesar de que todas las escuelas son integradas. Entonces ahí viene la pregunta. No todo lo que es contextual es suficiente para gatillar. Necesitamos que ocurran cambios en la esfera también psicológica. Porque aunque a mí me digan que es una buena persona, si yo no me junto, a pesar de que me lo ponen al lado, en la misma sala, quiere decir que hay otra barrera que no tiene que ver con el contexto,
quiero garantizar que yo del paso me haga amigo, a pesar de que lo tienen sentado al lado en esa relación. Entonces, los estudios que estamos haciendo ahora combinan estos factores contextuales, se llaman de multinivel, con los factores individuales. Y obviamente la segregación es un problema. La hipótesis de contacto tomó, yo no le hablé de esto acá porque tenemos varios otros estudios. Existe lo que se llama el contacto indirecto, que es especialmente relevante para contextos de alta segregación. ¿Y qué es lo que es? Cuando yo tengo amigos que tienen amigos en esos grupos, pero yo no los tengo. ¿Qué pasa si yo me junto con personas que tienen amigos mapuches? Yo no conozco a nadie porque vivo en un barrio donde no hay ni un mapuche, pero tengo amigos que tienen mapuche. Ese contacto indirecto hace cambiar mi actitud. No solo el contacto directo. Esto es muy importante por los temas educativos. Porque incluso las personas que no pueden tener contacto, voy a hablar de otro contexto, donde eso no es posible, y a veces incluso porque el contacto tiene mucha tensión. Hay una historia de conflicto que hizo que el contacto sea evitado por razones psicológicas. Cuando en Chile vino una dictadura, haber pretendido juntar a la gente de izquierda y derecha para que se relacionaran positivamente y se armonizara la sociedad, no era una cuestión de juntarlo. Había daño, había muchos costos. El contacto en directo ayuda en esos contextos, donde uno no se puede juntar porque no puede, o porque hay otras barreras que lo impiden. Entonces, otra forma en que el contacto funciona de manera indirecta. ¿Y por qué funciona? Porque también influye en las normas. Toda la razón del contexto geográfico es relevante. Las comunas que logran más integración es donde crean mejor oportunidad para juntarse. Acabamos de tener un estudio en el COES donde estamos viendo cómo el contacto que tienen los chilenos con inmigrantes, esa relación que es positiva, con la confianza en ellos, también varía en función del contexto en donde viven. Hay un politólogo muy importante en Estados Unidos que decía que la mayor diversidad cultural en los barrios genera más tensión social. Muy crítico. Imagínense lo que dice, más diversidad cultural, más tensión. ¿Y saben qué? En una parte tienen razón. Vayan a meterse a los barrios donde hay diversidad cultural y tienen formas de vida y culturas distintas. Hay tensión. Pero a Pampa le estamos respondiendo, ¿sabe qué? Gracias a que hay más diversidad, también hay más oportunidad para que se hagan vínculos. Y lo que estamos mostrando con estos datos que van a salir muy pronto es que también usted construye relaciones ambientales. Entonces usted tiene vecinos colombianos o haitianos, crea vínculos que no tenía. No todo funciona en términos negativos. Entonces, la oportunidad de contacto al contexto es extremadamente relevante. ¿Qué le decimos a los alcaldes? Los alcaldes tienen grandes oportunidades en estos contextos escolares. Y ahí voy a responder lo que preguntó Manuel Antonio, que es muy importante. Todas las escuelas, ustedes probablemente lo saben más, evidentemente tienen mucha evidencia. Si uno va a estudiar dónde están los niños mapuches de este país, ¿dónde están? Esencialmente, el 90% más de ellos están en las escuelas públicas. No están tanto en las escuelas subvencionadas y menos en la escuela particular. ¿Sí? Las escuelas públicas representan a la población socioeconómicamente más homogénea, más desligada socialmente, económicamente. Estos estudios, todos sin excepción, fueron hechos en escuelas. Por tanto, el nivel socioeconómico de esos niños chilenos y mapuches, ¿cómo es? Relativamente similar. El niño que va a la escuela rural padre de las casas, en Viscún o en cualquiera de las comunas donde estuvimos estudiando esto, son niños que pertenecen a un entorno socioeconómico relativamente similar. No son, cuando estamos preguntando a los niños de Senangafra, de San George, que piensan de los niños mapuche, son niños que están en su mismo entorno social. La pregunta es, ¿por qué esos niños tampoco se hacen todos amigos? Yo le muestro los datos de los niños mapuche. Si voy a mirar los datos de los niños no indígenas, dentro de sus mismas salas, la cantidad de amigos que reportan los niños chilenos indígenas es mucho menor que la que reportan los niños mapuche. Cantidad. ¿Y por qué? Si están en la misma sala, pertenecen a los mismos barrios. ¿Entienden? Hay algo más que va en este factor contextual. Hay algo que tiene que cargar este mismo. Por eso estudiamos esto en el contexto escolar. Porque además es un mundo donde hay más
presencia. Cambiar los adultos es mucho más difícil, lejos más difícil, por razones ideológicas, por muchas cosas. En la escuela, en cambio, lo que haga un director o lo que haga un profesor puede hacer la diferencia que esos niños se conozcan o no se conozcan. ¿Cómo uno lo hace? Cosas muy simples. En Irlanda del Norte hicieron un proyecto de intervención en la comunidad protestante y católica. Entonces, ¿qué dijeron? Mire, vamos a crear espacios de encuentro para los niños. Y le pusieron centros deportivos. Y la única regla para poder ocupar todo gratis, y siempre, es que tenían que jugar en equipos mixtos. Los obligaron a entrar en contacto. Y de esas relaciones se construyeron vínculos y cambió la relación y la actitud entre ellos. Y créanme que ser protestante y católico en Irlanda del Norte es un tema enorme que está sancionado por la familia. Entonces, las oportunidades de contacto son grandes. Aquí esencialmente hay que crear espacios de encuentro favorables en torno al deporte, en torno a la cultura, la música, el arte, la comida. ¿Por qué creen ustedes que Chile tiene buenas relaciones con los migrantes peruanos? Aunque no lo crean, por su comida. Le agregaron un valor muy importante a nuestra cultura, que es un tema cultural. Entonces, las diferencias económicas, contrario a lo que ustedes piensan, no son las personas que tienen más escolaridad, más ingresos, que tienen más percusión hacia los peruanos, hacia los mapuches. Por una razón, que también me dijo Manuel Antonio. Hay una relación inversa entre capital cultural y prejuicio en general. Poblaciones más educadas, que tienen más oportunidades de formación, son en general personas que tienen más posibilidades de interacción con ellos. El prejuicio mayor se establece en aquellos grupos que sienten que compiten más con nosotros. Cuando le vamos a preguntar a los chilenos acerca de peruanos migrantes, ¿quiénes son los chilenos que están más tensionados con la migración? 70%, recuerda que lo vimos en el estudio general, 70% de los chilenos que tienen menos escolaridad, los que no completen la escolaridad básica o que llegan hasta octavo, 70% de ellos rechazan la migración. Pero lo curioso es que un 30% de los más educados del país también lo hacen. Esto es lo que se llama la curva de la migración. ¿Y por qué? Porque este temor que me van a quitar mis recursos, que van a competir con mi trabajo, que me van a bajar mi sueldo, es especialmente sensible en aquellos grupos que son más parecidos a nosotros. Y compiten por esos recursos más simbólicos, incluso realistas, como el empleo. Entonces esas personas reportan más tensión, más preocupación por eso. Entonces, ¿qué hicimos? Al entrar en estas escuelas que son más homogéneas, controlamos por el efecto de las diferencias sociales. Nuestros participantes eran niños, esencialmente niños, de estas escuelas donde concentran mayormente al mismo en contextos culturales de comunicación. Insisto, las actitudes, usted mencionaba las razones históricas, es muy importante. Cuando uno habla del contenido, ¿qué le enseñamos a un niño en sala de clase? Los profesores dicen que les cuesta mucho aprender en sala de clase. El profesor dice, ¿hablo o no hablo que aquí tengo niños mapuche, chilenos e indígenas en esta sala? ¿Y sabe lo que dice el profesor? Que mejor no lo hablan porque eso genera un problema. Y cuando uno dice eso, dice lo que decía Manuel Antonio, los asimila como que todos fueran iguales. Y no son todos iguales. La diferencia no significa que uno está arriba y otro abajo. La diversidad cultural enriquece la discusión del tema. Entonces, ¿cómo uno introduce la actividad pedagógica recogiendo esa diversidad? Eso es un desafío de la educación. La fuerza de asimilar, los países que tienen estas políticas de asimilación, dicen, todos le enseñamos el mismo currículum y lo mismo para todos los niños porque no queremos que haya inequidad. Les voy a decir un ejemplo en Francia. ¿Se acuerdan que hace unos años atrás a las mujeres y a los niños musulmanes les prohibieron ocupar los símbolos de identidad? ¿Se acuerdan? No? ¿Y saben cuál es el argumento del Parlamento y del gobierno francés? No queremos que nadie sea discriminado por razones religiosas. ¿Suena razonable ese argumento? Pero nunca le preguntaron a esos niños y niñas de hijos de musulmanes que sacarse el velo para ellos era un tremendo problema. Le pusieron una política de asimilación, homologando a todos los niños iguales, con un buen pretexto, que no los discriminara. Y resulta cuando uno tiene que renunciar al aspecto de una identidad
tan potente, el velo en la religión musulmana tiene un significado. Entonces no hay que ir volando un poco más y sacarle ese elemento cultural. Es como que dijéramos, saquemos todos los símbolos mapuches de la cultura para que seamos todos puros chilenos. Eso genera una enorme amenaza. Por eso los países que logran más integración vinculan, rescatan la diversidad cultural y no la ponen una por sobre otra, la integran. Ese es el desafío de vida. No es llegar y hacer políticas que por el bien común de todos las apliquemos de manera homogénea. Las minorías culturales, cuando son minorías en tamaño, siempre tienen esta presión en la asignación enorme. Entonces, ¿cómo las políticas reconocen esa diversidad de la clase? Cuando un profesor trae el tema mapuche a la discusión en un problema matemático o de historia, no es solo un tema de la historia. Cuando tú tienes que resolver un tema medioambiental, los niños mapuches saben muchas cosas por el entorno y cómo viven con la naturaleza, que se transforma en un tremendo material y un profesor podría capitalizar eso en una sala de clase. Son ejemplos de lo que quiero transmitir que están derivados de este punto. La psicología no tiene una explicación, por cierto, perdónenme, pero no tenemos ninguna capacidad de explicar todo este problema, que es mucho más complejo. Toda la tensión cultural que tenemos por años, el conflicto no resuelto, no es solo porque las personas no nos hemos vivos, no. Está el tema de las tierras, el tema de derechos, el reconocimiento del sistema político, todas esas cosas tienen algo que explicar. Yo les decía que el contacto es bueno. Bueno, el contacto explica una parte de la historia. Necesitamos de políticas de Estado que expliquen la otra parte, que no tiene que ver con lo que uno como individuo hace, tiene que ver con otras cosas. Por eso, ojalá que no quede la impresión de que nosotros vamos a explicar todo. ¿Cierto? No podemos y no tenemos esa ambición. Lo que sí podemos hacer es estudiarlo en un nivel más mínimo. Y por eso, le da a Antonio, que tiene la visión de la sociología. Siempre me preguntan a mí, ¿cuál es la diferencia entre usted y los sociólogos? ¿Saben qué les digo? Estudiamos cosas muy parecidas. Las explicamos de manera distinta porque ponemos atención a factores que están en distintas esferas. Y la cultura y la estructura social obviamente nos influyen como individuos. Lo que estamos estudiando acá, queremos mostrar cómo los cambios de los individuos son capaces de cambiar la cultura. Que no es menor. Voy a dar un ejemplo actual. La gente que va a los movimientos sociales, ya tengo un movimiento social, lo estamos estudiando hace rato. Los movimientos sociales producen cambio en la cultura. Puede que lo que me pasa a mí por ir a un movimiento social termine transformando la vida política del país. Que finalmente tú tengas personas más empoderadas, producto de la experiencia que vivieron en estar en las marchas por mucho tiempo, y esas personas se transforman en agentes de cambio social. Miren el Parlamento hoy día, miren lo que pasó con el Frente. ¿Hay cambio cultural o no hay cambio cultural? Si no hay esas cosas, y lo que le pasa al individuo dentro de la situación, también puede impactar los cambios culturales. No devienen solamente de leyes, vienen de los cambios que le pasan a los individuos, también en la esfera más. No es todo, ¿no es cierto? Pero eso no es que pasa. ¿Usted se tiene que ir, maestro? Por eso me quería matar. Desgraciadamente, me había dicho que tenía que estar, ya debía estar en nuestra reunión, pero creo que el último punto que señaló Roberto para mí es de alguna manera el central. O sea, yo tengo la impresión que se puede mejorar las relaciones entre la gente, se pueden disminuir los prejuicios y eso va a ser de alguna manera siempre importante. Pero si no hay, para decir las palabras que uno tiene, si no hay transformaciones estructurales, básicas, por ejemplo, en el caso de la relación con el pueblo originario, usted tiene el problema de tierras, y tiene el problema que las forestales, digamos, si usted no saca las forestales de ahí, jamás va a resolver el problema. Y lo único que me temo es que si se disminuyen los prejuicios y
se integra, nos olvidemos de ese problema estructural que hay que resolver. De alguna manera, el conflicto, y tú perteneces al consenso que define eso, el conflicto es fundamental, es un indicador fundamental de que algo hay que resolver, y no es solo al nivel de la relación o de la psicología o de la relación individual. O sea, mi impresión es que aquí estamos en presencia de conflictos que se expresan al final y que sí podemos reducir los prejuicios, aumentar los contactos, todo eso que me parece muy bien, pero eso puede incluso servir para mantener el conflicto y no resolver las causas estructurales. En esa tensión tenemos que movernos, para no caer en la trampa psicologista. Y tú me podrías decir, no caigamos en la trampa psicologista, que creyendo que resolviendo los problemas estructurales resuelve el problema de la felicidad de la gente. No es así. Pero te diría hoy día, en el caso chileno, y habéis dicho, es una cosa interesante y compleja de los datos. El sector que aparece menos conflictivo, menos prejuiciado, más dispuesto a integrarse, sobre todo si las escuelas le dicen que lo hagan, es el sector más afectado y más dominado. En cambio, el sector dominante es el sector más prejuiciado, más desconfiado, con mayor ansiedad, y depende de él mismo, no de la escuela, para cambiar. Y eso es lo que se realiza, porque estamos ahí en presencia de la reproducción de una sociedad estamental. ¿Qué es lo que es una sociedad estamental? Para esto una sociedad estamental es como la de las castas. Yo hago separación con el otro. El otro no tiene tanto problema, pero yo sí lo tengo. Y yo, para cambiar, dependo de las relaciones que tengo con los que están al lado. O sea, como somos todos iguales, no vamos a cambiar si no hay algo desde fuera. Y eso yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos actualmente. Y desgraciadamente. Y muchas gracias por